Bien, entonces fíjate, voy a volver a leer esto y dice, cuando hagas una columna calculada o una subquery en la cláusula select, debería ser una expresión, es decir, eso, la columna calculada o la subquery, debería ser una expresión que encaje como si se tratase de una columna. Es decir, el cálculo expresión, ya sea la subquery o la columna calculada, tiene que reducirse a un valor. Acuérdate que una expresión es un conjunto de sentencias válidas en un lenguaje de programación, el lenguaje que sea en cuestión. Entonces una expresión es un conjunto de sentencias válidas en ese lenguaje que se reducen a un solo valor o que arrojan un valor. Entonces acá, eso es lo que dice acá. Dice, es decir, el cálculo de expresión tiene que reducirse a un valor. ¿Pero por qué? Porque acuérdate que una cláusula select espera inyectar el valor de una columna. Fíjate, por ejemplo, acá tenemos la tabla city. Para un registro, pues tenemos sus columnas. Y en esa columna, ¿qué es lo que se espera? Pues lo que espera aquí SQL es que sea solamente un valor escalar. Aquí no puedes, por ejemplo, poner una lista o cosas tan descabelladas. Sí lo puedes hacer, pero con otros artilugios. Pero normalmente, en un select lo que espera para cada registro es solamente un valor. Fíjate cómo cada columna de un registro simplemente tiene un valor. Fíjate cómo este es un 1, este es un Kabul. Nada, por ejemplo, que acá tengas, por ejemplo, no sé, que pusieras el AFG. Es decir, no puedes poner, todo se reduce a un valor. Y entonces una columna espera un valor. Fíjate cómo el country code también es un solo valor. El district es un solo valor. Y la population también es un solo valor. Entonces acá, por eso, cuando tú hagas una columna calculada, o en este caso una subquery escalar, esto se conoce como una subquery escalar. ¿Por qué subquery escalar? Porque retorna un solo valor escalar. Acuérdate que un valor escalar, por ejemplo, es un 1, un número entero, un número double, un literal de string, es decir, un valor único a la vez. Y por ejemplo, un arreglo, por ejemplo en programación, es un valor, pero fíjate cómo a la vez tiene varios valores. Entonces acá por eso se llama subquery escalar, porque esto reduce a un solo valor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nomás estamos consultando el name. Fíjate que acá si pusiéramos el name y acá pusiéramos, por ejemplo, el ID, fíjate cómo lo que va a pasar por acá. ID, guardamos, recargamos. Y fíjate cómo ahí nos deja. Perdón, acá me equivoqué. Fíjate cómo ejecutamos. Y fíjate cómo nos dice, operando debería contener una columna. Es lo que yo te quiero decir acá. Fíjate cómo en este punto ya esta subquery escalar ya no se redujo a un solo valor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos consultando dos columnas. Y en un select, para cada columna, ¿qué es lo que espera? Pues solamente un valor a la vez, no dos columnas metidas en una columna. Entonces, haciendo esto, consultando el name y el ID para subquery escalar, es como si quisiéramos meter dos columnas en el lugar donde cabe una. Una columna solamente espera una columna a la vez, no dos. Por eso nos dice que debería de contener una columna. En cambio, si ponemos el name, pues ya vimos cómo tranquilamente nos deja. Porque acá, fíjate cómo la subquery escalar nos retorna un solo valor. Y este solo valor sí encaja en la posición de una columna, porque estás metiendo una columna a la vez, un valor a la vez. Y entonces acá, fíjate, vamos a ponerle el name, pero fíjate que acá ponemos, esto nos va a arrojar solamente un registro y su columna name, pero imagínate que tú quieres en este caso, ponemos una condición que nos arroje muchos registros. Vamos a ponerle donde el ID sea mayor a 2. Esta subquery correlacionada, fíjate, vamos a ejecutarla aisladamente. No te preocupes esto si no lo vas entendiendo, nomás quiero que entiendas por qué se dice que en el select tienes que poner un solo valor a la vez, porque espera una columna nomás. No puedes hacer valores compuestos donde solamente se espera una columna. No importa que no entiendas esto de las subqueries. Fíjate cómo esto se reduce, esta subquery del medio, fíjate cómo se reduce a 4077 registros, 1, 2, 3 y todo lo demás. Entonces, si tú haces esto, ejecutamos, pues fíjate cómo nos dice, subquery retorna más que un registro, lo cual es un error. ¿Por qué es un error? Porque aquí la cláusula select, como ya te dije, si quieres hacer una columna calculada, una subquery, pues tienes que ponerle un valor que encaje en un valor, lo que pueda, porque él espera un valor escalar para la columna. Entonces aquí, si te está trayendo el name, solamente estamos pidiendo una columna, está muy bien esa parte, pero fíjate cómo nos retorna varios registros. Entonces acá,
cómo tú en el lugar de una columna quieres poner múltiples nombres de todos los registros. Haz de cuenta que todo esto, como ya vimos, tenemos esto. Y haz de cuenta que acá nos retorna esto. Y es como si tú quisieras hacer algo así como Herat, Mazar. Y luego quisieras hacer Ámsterdam, por ejemplo. Puse la coma como para ejemplificar. Ámsterdam as subquery escalar. Entonces, si tú haces esto, es como si quisieras hacer esto. Fíjate cómo acá tenemos 3 columnas, donde una columna simplemente espera un valor a la vez. Y aquí tú quieres meter varios names, entonces por eso nos da un error. Entonces, con esto yo te quiero que entiendas que tú siempre que vayas a hacer una columna calculada o una subquery, ya cuando veamos las subqueries, la cláusula select debe de esa subquery correlacionada o subquery o columna calculada. Puede ser una columna calculada, una subquery o una subquery escalar. Ya después vamos a ver correlacionada, perdón. Vamos a ver ya después cuáles son las diferencias, pero lo que quiero que entiendas es que independientemente de si sea subquery escalar, subquery correlacionada, columna calculada, siempre debe reducirse un valor, por el simple motivo de que el select espera que en cada columna solamente pongas un valor. Si una columna espera un valor, pues porque tú le pones más valores de una columna, más valores que el valor de una sola columna. Entonces, por eso tiene lógica que no te deje meter varios valores a la vez, donde se espera solamente un valor. Entonces, con esto ya desmitificamos en este momento todo lo referente al select. Ya vimos que pues, no puedes hacer dependencia entre cálculos, como lo vimos por acá. Si quieres cálculos, tienes que reescribir todo esto. Entonces, con esto ya hemos desmitificado completamente ahora sí lo que es el select. Yo creo que lo más importante que entiendas acá son estas dos, para que no te... Ahora sí que no optes por soluciones tan descabelladas. Fíjate cómo acá, pues tú... Y esto es muy lógico, a mí me costaba mucho entender esto. Yo siempre trataba, cuando estaba aprendiendo SQL, de generar columnas calculadas y generar otra columna calculada basada en otra columna calculada, como acá. Y dije, no, pues ¿por qué da error? Hasta que ya después supe por qué, después de mucho tiempo. Pero eso no te lo voy a dejar, no te lo voy a decir ahorita para que no te confundas, hasta que lleguemos a la sección de SQL detrás de la sesión. Lo importante es que quiero que veas, que entiendas eso ahorita con tiempo, para que no te estreses, que no puedes generar dependencia. Y acá también quiero que entiendas esto, por eso te lo puse por acá, que cuando hagas una columna calculada en el select, simplemente se reduzca a un solo valor, porque espera un valor a la vez. Entonces no trates de hacer soluciones tan descabelladas. Fíjate, si de veras quieres tú poner una columna calculada, vamos a ponerle esto por acá. Esto es correcto. No, esto es incorrecto porque acá es como lo dejamos acá. Vamos a ponerle esto. Lo regresamos como lo teníamos. Acá ejecutamos y ya vimos que esto es correcto. Vamos a ejecutar y esto es correcto porque retorna un solo valor. Fíjate, si tú quisieras hacer esto, tú quisieras en este caso todos los names de todos los países como lo intentamos ahorita. Por ejemplo acá id, city-s, punto id es mayor a 2. Lo que vimos que nos da error, fíjate, nos da error. ¿Por qué? Porque retorna más de un registro. Entonces acá tiene sentido porque tú estás queriendo poner, donde se espera una columna, tú estás queriendo meter varias columnas de varios valores name de múltiples registros, porque aquí esto arroja múltiples coincidencias. Fíjate cómo ejecutamos y retorna esto, múltiples coincidencias. Entonces tú estás metiendo muchos names donde solamente puedes poner uno, porque se trata del espacio para una columna. Pero vamos a ver cuál es una solución, que tomos es un vistazo rápido para que entiendas lo que son las subqueries. Pero vamos a dejarlo ya mejor para el próximo video. Saludos.